Alicia Umansky, directora del Centro Cultural Ferroviario de General Rodríguez. Les presentamos el primer capítulo de nuestro ciclo, La historia de los ferrocarriles en Latinoamérica, dictado por Mariano Cabral, especialista en historia argentina y latinoamericana. Entre 1870 y 1890 se produce el desarrollo de las líneas ferroviarias en América del Sur y en toda América Latina, uniendo los espacios de producción de materias primas con los puertos exportadores hacia los países centrales que hacían uso y provecho de estos recursos naturales, de los cuales nosotros éramos exportadores en bruto. Pero un poco antes de ese periodo, un selecto grupo de países latinoamericanos fueron los pioneros en el desarrollo ferroviario, estableciendo pequeñas líneas que en general unían la ciudad capital con algún paraje importante de los suburbios. La excepción a esta regla, sin embargo, es la primera línea férrea de América Latina, que fue la que se estableció en Cuba en 1837 y que para el año siguiente, 1838, ya contaba con más de 100 kilómetros de recorrido. Es notable que esto ocurriera en Cuba, siendo que en aquel momento aún era colonia española y todavía en España no se había instalado la primera línea de ferrocarril. En cambio, las naciones independientes de la América Latina van a empezar su desarrollo ferroviario en la década de 1850. Entre 1851 y 1854 aparece el primer grupo de países pioneros. Por supuesto son México, Perú, Chile y Brasil. En 1855 se incorpora a este grupo Colombia, que hace su ferrocarril en la provincia colombiana de Panamá, que luego más tarde fue independizada por los Estados Unidos para poner allí su famoso canal, y por lo tanto no conocemos a este tren como el pionero de los ferrocarriles colombianos, porque la historia se nos suele enseñar recortada según la rayita de los mapas actuales, con lo cual muchas veces se nos hace incomprensible. A Colombia siguió la República Argentina, que en 1857 estableció su primer tramo del ferrocarril del oeste. Para 1861 se incorpora a este selecto grupo de países pioneros la República del Paraguay, inaugurando su primera línea férrea. Llama a veces la atención cómo es posible que Paraguay, que en los últimos 150 años no ha tenido un gran desarrollo económico, tecnológico y social, sea uno de los pioneros de la industria ferroviaria de América del Sur. Y esto se explica porque el Paraguay de 1860 está separado por un abismo insondable, dramático, con el Paraguay de apenas 10 años después, 1870. Después de la independencia, las provincias del Río de la Plata vivieron en constante guerra, ya sea guerra civil como guerra entre un país y otro, por ejemplo, entre las provincias argentinas y el Imperio de Brasil. En cambio, Paraguay, aislado, vivió una paz interior que le proporcionó largas décadas de estabilidad y prosperidad. Hacia mediados de la década del 40, la República del Paraguay inicia un proceso de desarrollo nacional basado en la planificación estratégica de los recursos por parte del Estado. Es decir, un proyecto de desarrollo siguiendo el modelo clásico de las naciones desarrolladas del mundo, tal como lo había hecho Inglaterra en el siglo XVII y Francia en el siglo XVIII, y tal como lo estaban haciendo Estados Unidos, Alemania y Japón a mediados del siglo XIX, Paraguay aplicó la clásica receta de proteccionismo e impulso estatal del desarrollo de las industrias y de las comunicaciones estratégicas. Así se crearon en Paraguay la Flota Nacional Mercante, las fundiciones del Ibicuy, que fueron unas enormes fundiciones estatales
vinculadas al Arsenal Nacional, también fundado en aquella época, la línea ferroviaria que ya mencionamos, y en 1864 el establecimiento de la primera línea de telégrafo de América del Sur. Pero esta creciente prosperidad y el espacio de prestigio que esta prosperidad le iba dando entre los pueblos del Río de la Plata fue cortada de cuajo por la intervención del resto de los países de la Cuenca del Plata, que veían surgir un peligroso adversario en su región. De esta manera, el Imperio del Brasil logró convocar a la República Argentina, gobernada en ese momento por la dictadura del unitario Bartolomé Mitre, y ambos países arrastraron consigo a la República del Uruguay, cuyos ejércitos fueron la carne de cañón durante el primer año del conflicto con Paraguay. Originalmente los aliados creían que iba a ser una campaña fácil, rápida, sencilla. Bartolomé Mitre declaró en Buenos Aires que en 3 meses tomarían Asunción. La guerra duró larguísimos y tristísimos 5 años. Los efectos de esta guerra fueron devastadores. Los campos quemados, las ciudades incendiadas y saqueadas, el proyecto nacional autónomo absolutamente destruido. Pero más grave todavía, al final de la guerra, en 1870, había muerto más del 50% de la población total del país y más del 80% de los varones. Para 1870, las 2/3 partes de la población paraguaya eran mujeres. Del tercio restante, la mayoría eran ancianos o niños. Mientras el gobierno establecido luego de la guerra en Paraguay y toda la trama política, que por supuesto en aquel entonces era cosa de varones, se dedicaba como podía a sobrevivir en un país absolutamente tomado por Brasil y la Argentina, las mujeres paraguayas protagonizaron un silencioso proceso de reconstrucción del tejido social. La historia de ese proceso deberá ser contada en otro capítulo. Pero esto nos permite entender, por ejemplo, por qué en Paraguay es tan importante la celebración del Día de la Madre Paraguaya, que es una de las fiestas populares más importantes del calendario. También nos permite reconocer en la mujer paraguaya, en las mujeres paraguayas, al factor resiliente, el factor de resistencia y de transmisión de conocimientos y de transmisión cultural de la sociedad paraguaya a finales del siglo XIX. Va en esta pequeña historia nuestro homenaje al pueblo paraguayo y sobre todo a sus valientes mujeres. Vivan en su tierra o vivan en la nuestra, que al final es una sola, porque somos todos unos los pueblos latinoamericanos. Un abrazo muy grande, querido hermano pueblo paraguayo. Tengamos memoria y tendremos futuro.